Muchísimas gracias, Jane. En un ratito tendremos algunas preguntas para ti. Y ahora vamos a recibir, por favor, a Juan Carlos Castillo, también que nos va a hablar sobre salud pública. Juan Carlos es abogado de profesión, catedrático, articulista y asesor del Consejo Coordinador Empresarial por oficio. Es socio director de la firma CG&A Legal y Asuntos Políticos, en la que colabora en los ramos farmacéutico, de dispositivos médicos, consumo y cuidado de la salud, comercio exterior, entre otros temas. En 2019 y 2020 entró en el ranking de los mejores abogados de México. Juan Carlos, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica, y gracias también por la consideración y por la invitación. No sé si me dejan compartir, por favor, mi pantalla. Traigo algunos slides que quiero presentarles. Mientras tanto... Sí, claro que sí. Te voy a hacer un segundito. Agradecerles, por supuesto, a los anfitriones y a los convocantes de esta asamblea. Para nosotros es un verdadero, y en particular para mí, por supuesto, un verdadero honor el poder acompañar en esta rueda de prensa. Como habrán ya escuchado durante las ponencias de todos mis antecesores, se habla de manera recurrente que estamos cercanos a lograr ya la implementación de una política pública, de una ley y de regulaciones, resultado de todos los cambios que se han ido dando durante el paso del tiempo, y que cada vez nos tienen más próximos a poder hablar de la cannabis de manera abierta, sin que esto implique ningún tipo de tabú y, por supuesto, que no tenga ningún tipo de represión legalmente hablando. Déjenme, para poder cerrar la pinza de lo que ya se ha comentado en las pláticas anteriores, explicar o intentar explicar cómo es que estamos cercanos a lograr una legislación y, por supuesto, estamos también cercanos, ojalá, de tener reglamentaciones para cada uno de los rubros que el cannabis, como un aspecto multifactorial, va a permitir en México, permitiendo, por supuesto, a México ser un pionero. Esto es un antecedente claro que se da desde el 2015. Y me gustó mucho lo que comentaba hace un rato Polita Pepper respecto a todo cómo se ha venido dando, ¿no? Cómo se ha transitado de una zona gris a una zona cada vez mucho más factible a través del mandato judicial y a través, por supuesto, de la demanda social y el activismo que durante todos estos años ha permitido que los hacedores de política pública tengan de alguna manera la clara intención de contar ya con una regulación y con leyes en materia de cannabis. Pero esto tiene toda una historia. En 2015, la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal en México, decide que prohibir el uso personal del cannabis es violatorio del libre desarrollo de la personalidad. Y es un concepto que se convierte en un parteaguas para las subsecuentes iniciativas de ley y criterios legales, jurisprudenciales que los mismos tribunales empezaron a marcar después de este precedente, en donde al fallar la Corte en 4-1, una de las salas de la Corte, determina esta violación constitucional a la prohibición del uso personal del cannabis. Posteriormente, en 2018, ya consolidando jurisprudencia, es que se refrenda el criterio emitido originalmente 3 años anteriores, y entonces se vuelve a hablar que la prohibición del uso personal del cannabis es violatorio al libre desarrollo de la personalidad y, consecuentemente, violatorio de los derechos humanos, de los derechos universales y, por supuesto, de los derechos constitucionales, que son los principales preceptos que protege el máximo tribunal mexicano. A partir de todo este precedente, ya en 2019 empezamos a hablar más de diferentes rubros, independientemente del uso personal, y lo que hoy, como ya también se mencionó, se está gestando en el Congreso de la Unión a través del uso adulto, la permisibilidad del uso adulto del cannabis. También se abren otros rubros importantes
y en donde la Suprema Corte como máximo tribunal sigue teniendo injerencia. Es decir, ya habla del uso personal, pero también empieza a instruir a las autoridades sanitarias mexicanas que como resultado de reformas previas empiecen a regular o a reglamentar el uso adecuado medicinal del cannabis. Y va muy de la mano con lo que hace un momento comentaba Jane López respecto de la situación que ella como madre de familia ha vivido y se ha tenido que enfrentar ante la falta de políticas públicas claras y en una clara deuda también que existe por parte de las autoridades mexicanas para poder expedir esas reglas claras. O sea, creemos que independientemente que sea un derecho el que cada quien decida qué es lo que pueda hacer con su cuerpo y el uso personal del cannabis, también debe de existir el derecho para que las personas que así lo necesitan tengan acceso a esas terapias innovadoras que derivado del cannabis se ha comprobado fehacientemente con toda la evidencia clínica que son seguros y eficaces y además aptos para tratar padecimientos en particular. Esto es una cronología muy rápida. Ya hablando en materia medicinal, recordemos que son dos frentes los que se están trabajando, uno a nivel ley, que habla del uso personal del cannabis, el uso adulto, la creación de un instituto, pero además las reformas que se dan en 2017 a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, respectivamente, en donde se establece ya la posibilidad de tener acceso a productos medicinales derivados del cannabis y que al día de hoy sigue pendiente el reglamento que desde hace 3 años debió haberse publicado. Posterior a eso, bueno, pues se dan todos estos... incluso la propia autoridad sanitaria en el 2018 expide unos lineamientos que permitían la importación de productos, como ya previamente lo mencionó Eric Ponce en su plática, y que lamentablemente fueron revocados a la llegada de la nueva administración, pues por considerar que no existía política pública clara que diera permisibilidad para poder importar productos medicinales derivados del cannabis al amparo de la aprobación de la agencia regulatoria que es la COFEPRIS. En 2018, a nivel legislativo, se da el primer parteaguas como antecedente para poder aspirar a una legislación concreta con fines de mucho más integralidad referente al cannabis y la promueve en esa época la actual secretaria de Gobernación, en ese entonces senadora de la República, pero exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, en donde ya habla de manera transversal del tema del cannabis. Y es, a pesar de la instrucción que ha dado la Suprema Corte de Justicia para poder regular y legislar al respecto, que se ha tenido que estar posponiendo la posibilidad de tener políticas públicas en materia de cannabis. Tal fue el caso que la Corte instruyó al Congreso de la Unión para que emitiera una legislación misma que como resultado de la agenda y de la pandemia se solicitó una prórroga y se extendió hasta el 15 de diciembre próximo, en donde se espera que se logre la publicación de la ley y por supuesto la entrada en vigor. En la práctica se nota un tanto cuanto difícil porque ha habido una serie de oposición al interior del Senado y hoy en la Cámara de Diputados y resulta difícil o se ve difícil que el plazo para que se publique el 15 de diciembre, a pesar de que la Corte sí lo instruyó, se logre a nivel Congreso de la Unión. No obstante, se están haciendo todos los trabajos para que eso suceda. Y de manera paralela, recordemos que también hubo plazos que ya han fenecido para el caso de la emisión del reglamento para uso medicinal específicamente, que como resultado de esa reforma que ya he mencionado, en 2017 debió de haberse ya publicado y que el plazo máximo originalmente fue el último día de junio de este año. Por temas de pandemia se prorrogó hasta el 9 de septiembre, pero llegó el 9 de septiembre y la COFEPRIS no lo ha publicado. Se dice que este reglamento está ya en la oficina de presidencia para su correspondiente publicación, porque ya transcurrió todo el proceso de mejora regulatoria que debía acontecer y que esperamos que quizá a principios del próximo año tengamos alguna buena noticia. En el Congreso de la Unión, esto es lo que está sucediendo. Llegó después de la aprobación que hace el Senado del dictamen
lo manda a diputados. El dictamen de diputados referente a la legislación macro en materia de cannabis llegó el 24 de noviembre y el pasado 5 de diciembre incluso se llevó a cabo el primer parlamento abierto en la Cámara de Diputados, ya per se de manera oficial, referente a la discusión de este dictamen. Entonces, esperemos que esto siga transitando de manera pronta y además de manera formal para poder alcanzar los plazos establecidos. Estos son algunos de los cambios, no voy a leer todos, pero algunos de los cambios más relevantes que se dan en este nuevo dictamen que está discutiéndose en la Cámara de Diputados. Básicamente excluyen totalmente el uso medicinal y esto obedece a la preocupación de una posible invasión de esferas de competencia entre legislaciones, bueno, entre instituciones, en este caso, entre la Agencia Regulatoria Sanitaria y el instituto del que se promueve la creación, el Instituto Mexicano del Cannabis, y en donde también el uso medicinal, al haber estado ya previsto desde la reforma del 2017, en estricto sentido, lo único que faltaría para poder consolidar una primera fase en materia de política pública es justamente la emisión del reglamento que aún está pendiente. Otro de los rubros importantes es que cambian el concepto de uso lúdico por el de uso adulto, lo que hace todo sentido para evitar que haya algún tipo de impacto en grupos vulnerables, específicamente como es el caso de los menores de edad, y la conformación de este Instituto Mexicano, que será un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y regirá todo lo referente al uso personal del cannabis y todas las licencias respecto de la cadena de valor para la producción de productos derivados del cannabis. Básicamente, en aras del tiempo, esto es lo que traigo yo para ustedes y agradezco nuevamente la invitación. Están los datos del contacto de la firma para ponernos ahí a sus órdenes en el caso de que consideren necesario que ampliemos la información. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a dejar unos minutitos tu pantalla para que copien los datos y después te voy a pedir de favor si nos ayudas con tu screen share. Pues bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes de hoy. Vamos a dar pie a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos tanto preguntas que nos han compartido por el chat como algunos colegas que quieren preguntar. Entonces, si les parece bien, Karina Vargas me va a ayudar a leer las preguntas y vamos a ir intercalando entre las preguntas que compartieron en el chat y quien quiera hacerlo de viva voz, por favor, ya sabe, levante su manita aquí en el Zoom. Adelante. A ver, si quieres, déjame, hago nada más una nota al calce, Eric, si me lo permite, seguramente tú lo complementarás de manera muy atinada. Pero esta pregunta que haces, Andrés, definitivamente sí trae el impacto de la modificación normativa, legalmente hablando, es muy amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque el rubro es transversal y además es multifactorial. Entonces, no nada más trae un impacto para el tema del uso adultos y para el uso medicinal o para otros sectores industriales como es el cosmetológico, etcétera, sino que también ataca rubros de carácter económico y de carácter hacendario, efectivamente. Entonces, por supuesto que tendrán que prever el legislador en el espíritu de poder contener una iniciativa adecuada que sea óptima para un cambio tan sustancial como es el tema del cannabis, invariablemente requiere abordar otro tipo de rubros. Y sí se está considerando en efecto una modificación a nivel empresario. Existe una serie de candados en donde las empresas tendrán que atender y cumplir un porcentaje del capital social para aquellas que se dediquen específicamente a este rubro, con un porcentaje no mayor para que respecto a inversión extranjera, por ejemplo, o capital extranjero. Sí hay una variable ahí. Y también para el caso de la recaudación, pues habrá que imponer una tasa arancelaria para todo lo referente a productos derivados de, ¿no? Habría que ver qué tratamiento habrá en lo particular para el uso medicinal, dado que al día de hoy pues, todavía están exentos los medicamentos,
pero eventualmente para el resto de los sectores que estén de alguna manera relacionados con el cannabis, tendrá que imponerse una nueva tasa arancelaria. ¿Me lo permiten? Yo pienso que definitivamente cuando hablamos de salud, el paso inmediato y aún pendiente es lo que hemos mencionado pues, prácticamente toda la mesa de los ponentes, el reglamento, el resultado de la reforma a la Ley General de Salud de 2017, en donde se deben de establecer las reglas para que el paciente pueda tener acceso a productos terapéuticos derivados del cannabis. Si bien me gustó mucho la acotación que hacía hace rato el licenciado Diego Castro, que decía, bueno, pues es que hoy la única manera de poder llegar y tener acceso a productos derivados del cannabis pues es a través de la vía legal. Y sabemos que como abogados, algunos de nosotros tenemos grandes posibilidades de presentar este tipo de instancias judiciales y muchas opciones de ganarlas. Pero al final eso lo único que va a provocar es mermar una adecuada relación entre el sector privado, el sector empresarial, el sector social y la autoridad. Porque razón se tiene y la reforma de la Ley General de Salud es muy clara. Hay permisibilidad para uso medicinal. El problema es que ha habido cierto temor por parte de la agencia regulatoria para poder expedir los permisos, específicamente permisos sanitarios de importación, para traer productos derivados de, y obviamente registros sanitarios, ¿no? Pero el punto es ese. ¿Qué es lo que falta? ¿O cuál es el siguiente paso? En temas medicinales, el reglamento medicinal de cannabis, resultado de las reformas a las leyes en 2017.